Continuando con el tema, vamos a ver suma de vectores. Nos permite calcular el vector resultante. Tenemos el método gráfico y tenemos el método analítico. En este video vamos a ver solamente el procedimiento gráfico. En el procedimiento gráfico hay dos métodos, el método del polígono y el método del paralelogramo. Vamos a ver el primero, que es el método del polígono, que consiste en disponer gráficamente un vector a continuación del otro. Yo aquí tengo dos vectores, el vector A y el vector B. Los vectores se representan con una flecha en la parte superior o con una línea. Este entonces es el vector A. Es igual a 50 metros 30 grados y el vector B 75 metros 140 grados. Como son números bastante grandes y no podemos con una regla medir 50 o 75 metros, entonces lo que vamos a hacer es utilizar una escala donde yo puedo decir que 10 metros es igual a 1 centímetro o que 1 centímetro es igual a 10 metros. También yo tengo aquí el plano me va a permitir poder ubicar este vector. Entonces, como decíamos anteriormente, en cada centímetro equivale a 10 metros, entonces serían 10, 20, 30, 40, 50. Entonces, para graficar el primer vector utilizaríamos 5 centímetros y para el vector B sería 7.5 centímetros. Bueno, vamos a graficar primero el vector A. Con el transportador colocamos el transportador en el punto de origen o el punto 0 y marcamos 30 grados. En 10, 20, 30 grados. En estos 30 grados vamos a hacer una línea de 5 centímetros que va a representar los 50 metros. Trazamos la línea 5 centímetros y hacemos la flecha. Y este es el vector A. En el vector A voy a dibujar el vector B. Para hacer el vector B tenemos que hacer otro plano para poderlo ubicar de una manera más correcta. Hacemos un pequeño plano. Tratar pues de ponerlo derecho. Ahora, en el vector A voy a trazar el vector B. El vector B tiene un ángulo de 140. Ponemos otra vez el transportador en el punto 0 y marcamos 140. 0, 10, 20, 30, 90 y 140. Tenemos 140 grados. Y vamos a trazar una línea de 7.5 centímetros que va a representar al vector B. Y este es nuestro vector B. Este es el vector A y este es nuestro vector B. Ahora vamos a ver cuál es la resultante, porque la suma de vectores es poder encontrar nuestro vector resultante. El vector resultante lo vamos a encontrar trazando una línea recta desde el punto de origen hasta la cabeza del último vector, que es el vector B. Entonces vamos a trazar una resultante desde el punto de origen hasta la cabeza del último vector y le trazamos una flecha. Ahora, ¿cuánto tiene nuestra resultante? Con una regla venimos y tomamos la medida. Nos sale que es 7.5. Entonces tenemos que nuestra resultante 7.5 centímetros. Pero ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Si la resultante, el vector resultante, es la suma del vector A más la suma del vector B,
Entonces tenemos que la resultante nos da 7.5 centímetros. Pero como utilizamos una escala donde dice que 1 centímetro equivale a 10 metros, entonces lo multiplicaremos por 10 metros, ¿sí? Haciendo la conversión. Entonces sería que el vector resultante tendría 75 metros. Esa sería nuestra respuesta. Pero también tenemos que sacar el ángulo a la que está esta resultante. Para esto vamos a utilizar nuevamente el transportador y vamos a medir el ángulo. El ángulo se mide desde el punto 0 hasta donde se trazó. Y esto nos sale básicamente 101 grados. Entonces nuestra resultante, ya de manera ordenada, podemos decir que la resultante es 75 metros, 101 grados. Ahora, vamos a hacer este mismo ejercicio con el método del paralelogramo. El método del paralelogramo, que es el par de vectores. En el método del paralelogramo solamente podemos sumar dos vectores. En el método del polígono sí podemos sumar más de dos vectores. Entonces el método del paralelogramo es el par de vectores que tiene el mismo origen. Significa que de este mismo punto de origen van a salir los dos vectores. Tengo aquí siempre el mismo ejercicio que hicimos en el método del polígono, que el vector A 50 metros 30 grados y el vector B 75 metros 140 grados. Nos tiene que dar pues lo mismo, porque estamos haciendo el mismo ejercicio, solo que en diferentes métodos. Entonces, al igual como hicimos anteriormente, vamos a utilizar siempre la escala. Una escala en donde decimos que 1 centímetro equivale a 10 metros o que 10 metros 1 centímetro. Entonces, vamos a trazar el primer vector, que siempre tiene un ángulo de 30. Siempre, ¿verdad? Ponemos nuestro transportador y marcamos 30 grados. Los 30 grados vamos a trazar nuevamente 5 centímetros. Tenemos 5 centímetros y hacemos la flecha. Y este va a ser nuestro vector A. Dice que en el método del paralelogramo los dos vectores salen del mismo punto de origen. Por lo tanto, vamos a trazar el vector desde el mismo punto de origen. Entonces ponemos aquí el transportador y vamos a marcar los 140 grados que nos indica el segundo vector. Entonces 140 grados aquí. Entonces 140 grados y trazaremos una línea de 7.5 metros debido a que estamos utilizando una escala de 10 metros 1 centímetro. .5 y este es nuestro vector B. Ambos salieron desde el mismo punto de origen. En el método del paralelogramo, entonces lo que vamos a hacer es que nos debe dar un paralelogramo. Este vector A, donde termina el vector A, voy a trazar nuevamente el vector B. Y donde está la cabeza del vector B, voy a trazar el vector A para que ambos nos queden como un paralelogramo. Entonces nuevamente venimos, trazamos un plano, ¿sí? Este plano para poder ubicar el vector B. El vector B dijimos que tiene un ángulo de 140. De 140 de 7.5 centímetros. De 7.5 centímetros. Y este nuevamente es el vector B. Y por ende, este va a ser el vector A,
que nos debe dar exactamente los mismos 5 centímetros. En algunos casos, pues por las cuestiones de error en cuanto a poner bien el transportador, pues podemos tener pequeñas diferencias. Pero nos queda un paralelogramo donde el vector A pues queda paralelo y el vector B también quedan paralelos. Entonces tenemos un paralelogramo. Ahora, ¿cuál es nuestra resultante? Nuestra resultante es siempre del mismo punto de origen hasta donde trazamos estos dos vectores que se unieron acá. Entonces esa va a ser nuestra resultante. Esta va a ser nuestra resultante. Ahora lo que vamos a hacer es medirlo. Y nos sale 7.5. Entonces nos sale que es 7.5 centímetros. Entonces nuevamente, como mismo anteriormente, que la resultante es la sumatoria del vector A más la sumatoria del vector B, donde nos da que la resultante es 7.5 centímetros. Pero como estamos utilizando una escala para convertirlo a metros, entonces sería que de 1 centímetro equivale a 10 metros. Entonces se convertiría a 75 metros. La resultante sería 75 metros. Ahora el ángulo. Ponemos nuevamente el transportador en el punto de origen, punto 0, y nos da que nos da 101 grados, que nos da exactamente el mismo ejercicio con diferentes métodos, la misma respuesta, ¿sí? Nos da exactamente la misma respuesta. También existe otro método, en este caso para resolverlo por el método del paralelogramo, es utilizando una fórmula. Podemos utilizar la fórmula donde nos dice que la resultante es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más 2 por A por B por el coseno del ángulo. ¿Sí? ¿Cuál es ese ángulo? Ese ángulo es, ¿verdad?, todo lo que abarca este sería nuestro ángulo. Entonces, como sabemos cómo vamos a encontrar el ángulo θ, vamos a restar el valor de los dos ángulos. 140 grados menos 30 grados. Entonces θ va a ser 110 grados. Entonces, aplicando la fórmula que la resultante es igual a la raíz cuadrada de A. ¿Quién es A? 50 elevado al cuadrado más B, que es 75 elevado al cuadrado más 2 por 50 por 75 por el coseno de 110 grados. Y a eso le vamos a sacar la raíz. Si ustedes efectúan matemáticamente, eso les va a dar 74.5 centímetros, que básicamente cerca, ¿verdad?, al valor que nos dio de manera gráfica. Esta es la manera gráfica y esta es la manera matemática para comprobar esta respuesta. Entonces aquí tenemos que la resultante sería 74.5 matemáticamente, que está cerca del valor de 7.5 centímetros. Bueno, estos son al final, tanto en el método del polígono como el método del paralelogramo, podemos observar que con la suma de dos vectores nos da exactamente lo mismo, solo que con diferentes métodos. Si se fijan, también esta parte del polígono es una parte de el método del paralelogramo, que espero les haya quedado claro y nos vemos en otro video.